El que quiere servir a Dios bien de corazón y es el Señor el que te pone, no te va a poner así nada más. Esa es la realidad. Y no lo digo para jactarme ni nada de eso, nada. Toda la honra y la gloria es para mi Señor. ¿Sabes por qué? Porque aún nosotros seguimos aprendiendo. No es que, como dijo el apóstol Pablo, no es que lo hayamos alcanzado. Seguimos aprendiendo. Pero hay una cosa que a mí me dijo el Señor, hermanos. No voy a decir nombre y nadie sabe, ni aún ni mi esposa sabe. Nadie. Pero hubo un hermano, que la verdad yo ya me sentía molesto. Me sentí como molesto, como mal, no sé cómo decir la palabra exactamente, de que siempre estaba ayudándole. No dije nada, solo te voy a decir esto para que aprendas. Esto va a ser para que tú aprendas. Y yo no decía nada, pero dentro de mi corazón estaba así. Y yo dentro de mí decía, ya no le voy a ayudar. No aprende, no entiende. Yo así pensé. ¿Sí me entiende? Ya no voy a ayudar. Pero el Señor me dijo, hermanos, me dijo, una vez más, Carlos, una vez más. Caché mi cabeza y le dije, está bien, Señor. Una vez más. Y no solo una vez más, las veces que tenga que hacerlo, lo voy a hacer. Gracias, Señor. Digo esto, hermanos, porque a lo mejor alguno de ustedes se ha cansado de hacer el bien a alguien, o hace apenas el bien y a la primera, segunda. Hermano, yo estoy hablando de muchas veces. No estoy hablando de una, de muchas veces. Pero aún así el Señor me dijo, Carlos, una vez más. Digo esto para que tú aprendas, porque a lo mejor te ha tocado que dices, ya no. Y si viene o algo, yo no sé qué te ha pasado por tu corazón, tu mente. Pero yo te voy a decir algo. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Para eso nos llamó el Señor. Hay personas que sí, el Señor sí nos va a decir, ciérrale la puerta. No más. Porque son personas que realmente son personas que solamente quieren sacarte lo más que pueden. No son personas que están contigo, no son personas que de verdad tienen necesidad. Sí tienen esa necesidad, pero el problema que la tienen, ¿sabes por qué? Porque vienen el cheque y no hayan en qué gastárselo y están esperanzados que al cabo el pastor, o al cabo aquel hermano, o al cabo aquella hermana. Eso no es correcto, no está bien, porque tanto el cristiano tiene que entender que no debe de comportarse así. El que quiera deber servir a Dios. ¿Sí me entiende? Debe de ser considerado. Aún dice claramente la palabra que a las viudas, dice, a las viudas que les vas a ayudar, no es a cualquier viuda, dice. Especifica de cierta edad. Y si la viuda tiene ir a nietos, hijos o nietos, dice que el hijo, el nieto la tiene que sustentar. Dice, para que no sé qué, carga para la iglesia, dice. ¿Cómo ven? Entonces tenemos que aprender en el Gálatas capítulo 6, el 9 y el 10 dice eso. Tenemos que aprender. No nos cansemos de ayudar, dice. ¿Quién me lo quiere leer? Porque yo no estoy en Gálatas. De hecho, no es en lo que yo iba a predicar. Pero ahorita vamos a hablar de algo. Léalo, hermano Chuy, Gálatas 6, 9 y 10, por favor, en voz alta. A su tiempo segaremos. ¿Quién nos va a pagar, hermanos? Es el Señor. Estás haciendo tesoros. Pero cuando te cansas dices, ya estuvo, sabes. No, hermano, relájate.
Eso te va a servir para que hagas morir eso que queda todavía del viejo hombre. Pero no vayas a decir, al cabo ya sé, entonces, ya sé, voy y le pido a mi pastor y le pido al hermanito que más tiene. Al cabo, ya está. No, también no seas sinvergüenza, porque también Dios me ha dado a entender cosas. Y a veces el Señor me habla delante de ti, aunque tú no me escuches. Y te voy a decir tus verdades también. Si estás aquí. Si estás aquí. ¿Y qué más dice el 10? Mira, el 10. ¿Cómo ves? Es preciosa la palabra, ¿verdad? Yo me deleito, hermanos, la verdad, esto nos sirve para, es que te aceleras poquito, mira, Dios te quita el acelerador, relájate, cálmate, no es así, no es así, afrénate, no es como yo quiero que tú seas, es así. ¿Cómo ves? Dios es bueno, hermanos, de verdad, si estamos aquí, hermanos, la verdad, la mayoría no entiende el valor tan grande, lo que hizo Dios por ti y por mí, no lo entiende. La verdad anda como sea, la mayoría se olvida de momento, sí, escucha el mensaje y le toca el corazón, dice, sí, cierto, Señor. Pero cuando sale se desconecta de eso. Mira, hoy me habló una hermana para decirme que tuvo, no sé si fue sueño o visión, y de repente dice que miró una cruz. Una cruz en el cielo y decía en la cruz, I love you. ¿Sí entiendes qué es eso, hermano? Yo quiero que me platiques, que alguien que me diga algo, alguien de entre ustedes, ¿qué te imaginas tú cuando ves la cruz? ¿Qué es la cruz para ti? Mira, hace tiempo nos decían que no debíamos ni tener una cruz, que porque es maldición y eso. ¿Sabes qué? Esa es religiosidad, hermanos, la verdad. La cruz es algo simbólico, hermanos. ¿Sí entiendes? Si es verdad que la cruz es donde crucificaban a los maleantes, a los asesinos, a los que habían hecho cosas muy malas. Por eso Jesús lo crucificaron ahí, para él llevar nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras transgresiones ahí en esa cruz. Él se hizo maldito, dice la Biblia. Él se hizo maldito por ti y por mí. ¿Sí entiendes? Todo el estiércol, la basura que tú hiciste, lo que tú vienes haciendo por amor a ti, ahí Él pagó el precio para que tú tengas esa oportunidad hoy que estás aquí. ¿Lo entiendes? Todo lo que tú hiciste, mira, hermano, hermana, tal vez se te olvidó. Y hay quienes se les olvida. Yo no digo que te acuerdes del pasado para deleitarte y para que estés en tu carne. El pasado tienes que entender que si te recuerdas es para honrar y glorificar a Dios, y que te arrastres humillado y que sientas vergüenza por las cosas que hiciste en tu pasado. Si estás acá. Cuando tú te acuerdes de la cruz, hermano, acuérdate que en esa cruz Jesús te está diciendo que por amor a ti, Él ahí entregó su vida. Él fue crucificado por ti y por mí. Y no pienses que es cualquier cosita. Mira, nuestros hijos, nuestros jóvenes no entienden nada, están metidos buscando cosas terrenales, en sacar buenas calificaciones. Algunos de mis hermanos en su trabajo, en a ver cómo hacen para sacar más, y para esto y para esto otro. ¿Y qué hay de tu Dios? ¿Qué hay de aquel que te dio la oportunidad? Pues, ¿qué es eso? Pues yo no le dije que diera la vida por mí. Hay quienes así piensan. Ni entiendo qué es eso. Pues yo nací, pues yo no sé por qué dicen que dio la vida por mí.
Esa es la ignorancia espiritual. ¿Sí estás aquí? Esa es la insensatez cuando no hay ese conocimiento, hermanos. La verdad, yo te digo esto porque yo llegué a pensar eso. Pues, ¿por qué dicen esto? Yo no lo entendía cuando no conocía de Dios. Pero ¿sabes qué? Si nuestro Señor Jesús no hubiera venido, no lo hubiera enviado el Padre a morir en la cruz, ¿qué hubiera sido de ti y de mí? ¿Sabes cómo anduvieras? Esos que adoran mucho, mira, y que admiran mucho, porque yo digo, porque yo fui uno de esos. Yo me sentía descendiente de aztecas. Yo me sentía, y más, como me llegaron a poner el sobrenombre de indio, para mí era motivo de orgullo, para mí no era una deshonra. Pero ¿sabes qué hacían tus antepasados, nuestros antepasados? Que los ven y los pintan muy bonito en las películas o imágenes, con plumas y caballos y todo, y con flechas, todo eso. ¿Sabes qué hacían? Eran adoradores de demonios. Eso es lo que venían haciendo tus antepasados, nuestros antepasados. Eso no es para sentirse orgulloso, hermano, es para sentir de verdad vergüenza. ¿Sí estás aquí? Somos privilegiados, por eso digo esta palabra, porque Dios nos alcanzó en misericordia. De allá veníamos. ¿Qué estuvieras haciendo hoy en este día si no hubiera hecho esto nuestro Señor Jesús? Si no nos hubiera alcanzado el Señor, si el evangelio no hubiera llegado a nuestras vidas, seguirías adorando imágenes, a la piedra, al palo, a la madera, al papel. Así están mucha gente en la India, en otros lugares, adoran la obra de las manos de Dios y se olvidan del Creador, no conocen, no saben quién es el Creador. Así estábamos tú y yo. ¿Sí entiendes el amor tan grande de Dios? Y vienen aquí, llegan tarde, algunos llegan tarde, y no es porque trabajaron, hoy muchos no fueron a trabajar. ¿Sí estás aquí? Y no solo eso, se la están pensando para venir o no venir. ¿Esa es gratitud o es ingratitud? Una persona agradecida va a mostrarlo de esa manera, es grata, está agradecida con su Dios, porque por amor Él dio su vida, por amor a ti y a mí. Piensa muy bien lo que escudriña las escrituras, escucha, aprende a abrir el oído para escuchar, para que no te pase como Esaú, que por un plato de lentejas pierdas la bendición. Porque es que tengo aquí, tengo acá, primero es acá. ¿Sí me entiendes? Mira, hermano, hermana, yo te voy a decir, y a mis hijas, les digo a mis hijos, a los jóvenes, estás esforzándote para obtener algo en lo secular, en una carrera, está bien. Pero tienes que entender, poner los pies sobre la tierra, que cualquier carrera que tú tomes, sea de abogado, de doctor, de lo que sea, no te va a servir nada más para que solamente obtengas un buen trabajo, compres una buena casa, un buen carro. Pero si no buscas a Dios, tu corazón estará vacío. No has reconocido al que te sustenta, el que te da la vida, el que te da la sabiduría, la inteligencia para que obtengas ese título. No lo reconoces y estás honrando a tu título, aquella cosa en la cual tú te preparaste. Y te has olvidado de tu Dios, el por el cual tú respiras, el por el cual tú comes, el por el cual tú tienes un techo. ¿Sí entiendes? Hace falta gratitud, hace falta entendimiento, hace falta temor, amor a tu Dios, conocer a tu Dios. Explícame. Y esto es para los viejos también. Porque si
En la oración es una hora de oración. ¿Por qué no estás en la hora de oración? Explícamelo. Si necesitas orar, necesitas meterte en oración, estar con tu Dios, hablando con tu Dios. No es nada más leer o venir a escuchar. ¿Qué clase de amor es el tuyo? ¿Qué clase de agradecimiento es el tuyo? Está bien cuando ya no te dejan venir de tu trabajo y vienes invitado. Yo no te digo nada. Pero si no, ¿qué te detuvo allá? Ay, es que estar orando ahí, es que esto otro. ¿Qué es lo que te mete el diablo? ¿Estás aquí, hermano, hermana? Esfuérzate. Yo no te puedo salvar, pero te puedo decir lo que te sirve para que te salves. El propósito no es de venir aquí a calentar una banca, una silla. Si estás acá, necesitas recapacitar y madurar, dejar de ser una persona ignorante, una persona insensata, y necesitas ser una persona sensata, una persona que tiene sabiduría e inteligencia y que escucha a su Dios lo que Dios le está pidiendo que haga. ¿Sí estás aquí? ¿O quieres que te soben la espalda? Está bien, hermano, no te preocupes. Llega a la hora que quieras, al cabo, mientras traigas los diezmos. Así hay pastores. A mí no importa que no traigas diezmos. Dios sabe cómo sustenta la obra. ¿Y estás acá? Pero tú lo que tienes que entender, tienes que luchar por tu salvación. Si en verdad quieres servir a tu Dios, no estar jugando. A lo secular estás a la primera hora, antes de la cita del doctor estás ahí, antes de la hora de tu trabajo estás ahí, porque si no vas, si no llegas a la hora te van a correr. Y como aquí te soportan y te toleran todo, a la hora que sea, está bien. Al cabo Dios entiende, Dios comprende. Si Dios entiende y todo lo está apuntando también y sabe tu situación, la verdad y lo que no es verdad. ¿Cómo ves? ¿Cómo puedes pagar ese amor del Señor? El amor del Padre, el amor del Hijo, ¿cómo lo puedes pagar? No lo puedes pagar, hermano, no lo podemos pagar. Entonces, ¿por qué no haces lo poquito que nos pide el Señor hacer? Que le amemos, que le obedezcamos y que le alabemos. Es todo lo que pide Dios de ti. No pide más. Si estás aquí, necesitamos comprender, hermano, esto no es un juego. Yo la verdad siento un celo en el Señor, aún con mis hijos. Les digo, acá los quiero enfrente, no los quiero allá, no los quiero jugando, no los quiero. Y parece que en ocasiones están con el oído tapado. Pero ya empecé a hacer otra cosa yo. Hay mucho sueño. Vete a la banca allá atrás, allá a dormir. Pongan atención. Esto no es un juego, hermanos. Es triste. Yo no vine a perder mi tiempo aquí, ni mi hermano, no venimos a perder nuestro tiempo. Que vamos a pasar la vida ahí hablándoles y con un oído embotado que no les entra nada. Son pocos los que escuchan de verdad. Y así dices que amas a tu Dios, o tienes un amor convenenciero como esos hermanos que nomás vienen acá para ver qué le sacan a uno. ¿A eso vienes tú a ver qué le sacas a Dios? ¿Cómo ves? No, hermano, nuestro amor hacia Dios debe de ser sin fingimiento, y a los hermanos debe de ser sin fingimiento, sincero, sin hipocresía. Entonces, si no has aprendido, dile a Dios que te enseñe cómo amarle y tú pon de tu parte. Es todo lo que tienes que hacer, poner de tu parte.
¿Cómo ves? ¿O quieres seguir así igual? Tiene que haber un cambio en ti, en mí. ¿Sabes lo que sabes? Tú ya has entendido que nuestro Señor Jesús, él estaba con el Padre. Él estaba con el Padre, por eso hemos leído en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 5, dice: Padre, he acabado la obra que me dices que hiciese. Ahora tú glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Jesús ya estaba con el Padre. Él vino y se hizo como tú y como yo. Él se hizo carne. Él tuvo hambre, tuvo sed, le dolió, también él padeció. Él sabía que había sido enviado para morir por ti y por mí. Él sabía que iba a morir en la cruz. Él sabía de qué manera iba a morir. Por eso cuando Pedro se le acerca: Señor, que no te acontezca tal cosa. Por eso le dice: apártate de mí, Satanás. Pero ¿sabes lo que él padeció? ¿Sabes lo que él estaba sufriendo? Y qué ingratitud hay en ti, en tu corazón, sabiendo que fuiste alcanzado a misericordia. No eras lo mejor, era lo peor, era lo que no quería el mundo, era lo que escogió lo que no es para deshacer lo que es, dice. Si estás aquí. Abre tu Biblia en San Mateo capítulo 26. Sí va a leer en otro lado, pero gracias, Señor. Versículo 36 en adelante. Necesitas entender, hermano, hermana. Palabra, tienes mucha palabra. Necesitas cambiar tu corazón. Necesitas entender quién es tu Dios, lo que hizo por ti. Que no vengas a calentar una banca, no vengas de mala gana. No escuches al diablo. Si entiendes, necesitas aprender a escuchar a Dios. ¿Quién es tu Dios? Lo que hizo por ti. Estás aquí por misericordia, no porque hiciste buenas obras. Éramos de lo peor. Dice así la palabra del Señor, la tienes. San Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Comenzó, ¿qué dice? A entristecerse. ¿Y qué más? Y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma, ¿qué dice? Está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo estaba su alma? Hasta la muerte, dice. Imagínate lo que sentía. Estaba en un cuerpo como el tuyo y como el mío, de carne. Y aquí, a veces, los jóvenes, los hijos, a ver, los viejos, trompeando la palabra, pisoteando la palabra, ignorando la palabra. ¿Qué clase de hijo eres, hija eres? Mira lo que sigue diciendo. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, mira, Jesús estaba arrepintiendo, era tanto dolor que él sentía. Él se estaba arrepintiendo, le pedía al Padre algo. Mira, ¿qué le pedía? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así lo hizo 3 veces. Si tú sigues leyendo, 3 veces. ¿Qué es lo que hacía Jesús?
Le pedí al Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Señor, le está diciendo, estoy sintiéndome muy mal. Sé que está cerca mi muerte, mi crucifixión, yo lo sé, pero estoy en un cuerpo de carne, me estoy sintiendo mal. Dice claramente que sentía hasta la muerte. 3 veces fue a pedirle, a clamar al Padre. No hubo respuesta en la primera, no hubo respuesta en la segunda. Hasta la tercera vez tuvo respuesta. Así lo dice en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, así lo dice en el libro de Lucas. Y para no leerlos todos los libros, bríncate al libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer el 12, en el 12 dice algo también. Lucas capítulo 12, versículo 49 y 50. Y hermano, hermana, tú andas ahí siendo arrastrado por Satanás, por el diablo, porque no quieres, no dejas que la palabra entre a tu corazón. No quieres obedecer, no quieres caminar en sujeción a tu Dios. Tú quieres andar allá, codeándote allá con los del mundo. Tú quieres allá, andas anhelando las cosas de este mundo. Por eso no puedes servir a Dios como debe de ser. Dice así 12, 49 y 50. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Te imaginas? Todo el tiempo estaba angustiado. Y como me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué bautismo estaba hablando? No estaba hablando del bautismo cuando lo bautizó Juan, el Bautista. Estaba hablando del sacrificio por el cual iba a pasar él. ¿Sí estás aquí? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo, hermanos? Porque tuvo compasión de ti, de mí. El Padre dice, por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? ¿Para qué más? Tú te lo sabes de memoria. Para que todo aquel que en él crea. Si entiendes por qué mandó al Padre, al Hijo, el amor del Padre es grande para contigo, el amor del Hijo también. Por amor a ti, por amor a mí, Jesús se entregó, pidió ayuda al Padre porque sentía que no podía más. Abre tu Biblia ahí, en el 22, capítulo 22. Versículo 39 en adelante. Por eso, piénsalo bien, hermano, hermana. Una y otra vez se les tiene que estar repitiendo y repitiendo. Afiánzate, agárrate bien de la mano del Señor. Deja de estar jugando a la iglesia. Pon tu corazón en disponibilidad a tu Dios y dile que te limpie, dile que te ayude. Deja de andar las cosas que necesites para tu día a diario. Dios te las va a dar. Deja de andar esforzándote por eso y dejándolo de Dios a un lado. No puedes orar, no puedes leer. Te cuesta venir a la iglesia porque tu corazón está metido en las cosas de este mundo. Esa es la verdad. Mira lo que dice el 39 en adelante. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice el 43, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué, hermanos? Para fortalecerlo. Se sentía muy mal.
Y también esto es un ejemplo para que entiendas que si vas y tú estás pasando por algo mal, alguna situación difícil, y vas y oras, no hay respuesta, sigue orando hasta que haya respuesta. Si el Hijo de Dios tuvo que orar 3 veces para tener respuesta, ¿acaso somos mayores que Él? Entonces no desmayes. Mira lo que sigue diciendo el 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo crees que era esta oración, hermano, hermana? ¿Sabes cómo es esta oración? ¿La has experimentado? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero tú tienes que entender lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Iba a morir sin haber hecho nada por ti y por mí. Iba a ser entregado para que tú y yo tengamos oportunidad. Para que tus hijos, para que nuestros hijos tengan la oportunidad. ¿Cómo ves? Y lo sigue diciendo. 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Entiendes lo que el Señor hizo? Abre tu Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 5. Gracias, Señor. Versículo 7 en adelante. Abre tus oídos, hermano, hermana. De verdad. Acá pongan atención. ¿Lo tienes, hermano, hermana? Dice el 7, 5, 7 de Hebreos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. ¿Qué dice, hermanos? Dios lo escuchó, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Dios lo escuchó. Este es algo para que tú entiendas, hermano, en tu situación más difícil, Dios te va a ayudar ahí. No pienses que Él no está atento, no está atento a tu situación. Él está atento, Él sabe lo que estás pasando. Solamente Él ruega, Él te va a ayudar. Él es fiel en sus promesas. Dice el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué dice aprendió? La obediencia. Y el 9 dice: y habiendo sido ¿qué? ¿De qué manera fue perfeccionado el Señor? Por medio del sacrificio, en esa demostración de amor. ¿Sí me entiendes? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna, ¿qué dice? Salvación para todos los que. Salvación para todos los que obedecen, no para aquellos que dicen que son hijos de cristianos o que se dicen ser cristianos. Aquí entra desde el más chico hasta el más grande, del hijo, el padre, la madre, todos entramos aquí. Es autor de salvación para ¿quiénes? Para todos los que obedecen. Los hijos tienen que aprender a obedecer. Papá, mamá, yo, todos tenemos que aprender a obedecer si queremos esa salvación. Tristemente, como decía nuestro hermano, hay algunos que ni siquiera les cuesta creer. Hay quienes les cuesta creer. Quisieran salir ya de aquí para afuera. Hay algunos hermanos que nomás entran y les empieza a dar comezón en su cuerpo. Hay quienes empiezan a sentirse mareados y sienten que ya no aguantan más porque ese diablo no quiere que tú estés escuchando. ¿Sí entiendes?
y fue declarado por su Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Abre tu Biblia en el libro de Romanos, hermana, capítulo 5. Gracias, Señor Jesús. Versículo 5 en adelante, 5:5 está, ¿lo tienes? Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿qué dice? Si me entiendes. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué dice? ¿Por quién? Si entiendes. Si entiendes esto, hermano, hermana. Para que, si tú no valoras al Espíritu Santo, si tú lo contristas, si tú haces como sea, ¿cómo va a ser derramado ese amor en ti? ¿Cómo tú vas a amar al Hijo? ¿Cómo tú vas a amar al Padre? Si no estás interesado, te interesan más las redes sociales, te interesan más tus cosas seculares, tus estudios, tu trabajo, andar afanado. ¿Cómo va a ser derramado ese amor de Dios en ti? Te tienes que acercar, buscar, ¿sí o no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él va a derramar su Santo Espíritu cuando tú estés interesado en Él. Tú vas a mostrar ese amor, se va a empezar a ver ese amor en ti, ese cambio. ¿Sí estás aquí? Y lo sigue diciendo, mira, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes? ¿Sí entiendes que no éramos nada bueno? ¿Éramos qué? Impíos. Pecadores, impíos. Y el 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Yo te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Cuándo dice ciertamente morirá alguno por algún justo? ¿A quién le puedo preguntar aquí? ¿Quién de ustedes se atreve a morir por un justo? A dar su vida. Tal vez no te animes. ¿Quién de ustedes se animaría a dar su vida por su hijo? Tal vez si te animas, sí puede haber hermanos que se animen a dar. ¿Y de qué manera dice? Muy apenas, quiere decir. ¿Cómo leímos? Ciertamente apenas, o sea que con dificultad. Pero mira, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. A lo mejor hay alguien que sí se anima a morir por alguno bueno. Pero mira, hermano, la diferencia, que Jesús murió por quién, ¿qué dijimos? ¿Por quién? Por los impíos, por ti, por mí, por los que andamos practicando el mal, el pecado, la impiedad. Ponte a pensar, hermano, hermana, que el amor de Dios como es diferente. El amor del hombre con dificultad está limitado. Podría morir por alguien que ama mucho, sea su hijo, sea alguno bueno. Con dificultad, muy apenas, dice. ¿Entiendes? Entonces lo que el Señor hizo por ti. ¿Estás entendiendo lo que el Señor? O sea, en pocas palabras, tú y yo ni valíamos ni éramos nada. Y así entregó su vida por ti, por mí. Mira lo que sigue diciendo. El 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué sucedió? Aún así, Él sabía quiénes éramos. Él se compadeció, tuvo ese amor, esa misericordia. Y en el libro de Isaías dice, y Jehová y el Espíritu me envió, dice, me enviaron. Ponte a pensar, hermano, hermana, ¿cómo le estás pagando tú al Señor? Eso que miró, hermana,
Es el amor del Padre, es el amor de Jesús. Cuando usted mira la cruz, está mostrándole el amor de Él. Ahí en esa cruz es simbólico. ¿Sí me entiende? Por eso no haga caso, no crea que si usted se pone a adorar la cruz y eso como los católicos, entonces sí está mal. ¿Sí me entiende? Pero la cruz es simbólico del amor de Dios ahí derramado en esa cruz, hermano, hermana. ¿Sí me entiendes? Esa manifestación tan gloriosa. Ahí fue derrotado Satanás, hermano. Ahí fue derrotado Satanás y la muerte. Y por medio de ese sacrificio, ahora tú y yo tenemos privilegios, oportunidades. ¿Cómo tú vas a pagar al Señor? ¿Cómo puedes tú justificar tu mala conducta, tu falta de agradecimiento, tu falta de gratitud a tu Dios? Por eso te tienes que esforzar cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: esforzaos a entrar por la puerta angosta. El apóstol Pedro dice claramente: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará limpio el pecador? Si no has corregido áreas que no son agradables al Señor, ¿dónde va a quedar el impío y el pecador? ¿Cuál es entonces tu esperanza de salvación? Te engañas. Ahí no hay esperanza. Practicando el mal, haciendo lo que no es correcto, no hay esperanza. ¿Sí entiendes? Gracias, Señor. Mira, abre tu Biblia, dale para atrás en el libro de San Juan, capítulo 15, por favor. Versículo 9. Gracias, Señor Jesús. Lo tienes. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y luego él dice: si guardáis, ¿qué dice? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo tú vas a permanecer en el amor de Dios? ¿Cómo tú vas a decir que tú le amas si estás agradecido con Dios? Si solamente parte de las escrituras, parte de las cosas que nos dice que dejemos de hacer, has hecho y las demás no las quieres hacer. Es todo. Es todo lo que Él nos pide que hagamos, que debemos de hacer. Eso es lo que debemos de hacer. No es parte de lo que Él dice nada más. Y sigue diciendo: si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie entiende mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Una vez más el 13. Nadie entiende mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Ay, Señor Jesús. Regate Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 31. Lo tienes. 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hace una pregunta. El que no escatimó ni a su propio Hijo, fíjate bien, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Qué dice? Son promesas del Señor. Necesitas creerlas y agarrarte de ellas. Si no, vas a ser alguien que viene a calentar una banca, a perder su tiempo aquí. Te engañas a ti mismo. Mira, es triste, hermanos, que de verdad que para las cosas de Dios a algunos les cuesta aún hasta estar sentado para poner atención.
Pero las cosas del mundo son así. Son movidos, son alerta y están interesados en mostrar que tienen buenas calificaciones y que son buenos para esto, para esto otro. ¿Sabes qué es eso? ¿Gloria de quiénes? De hombres. Es una gloria vana, es que es pasajera. Tú te tienes que esforzar a escuchar la verdad. Debes de entender tú mismo, entender que estás en peligro, que estás caminando, corriendo peligro todos los días y que si no obedecemos a Dios, somos aptos para irnos, pero para el infierno. ¿Sí entiendes? Si no obedecemos, el hombre es apto, está preparándose para irse al infierno, no para irse al cielo. ¿Sí lo entienden o no? Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé, hermanos? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Gloria a Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace, hermanos? Todavía tienes a alguien que intercede por ti, por mí. Pero hay gente que no está interesada. Hay gente que esto es aburrido, porque lo que tiene dentro de sí es un demonio que no puede escuchar, no le deja escuchar. Esto está pesado, está aburrido. Esto no entra. ¿Por qué no entra, hermanos? ¿Porque es bien espiritual? Porque está enferma esa carne, está enfermo ese corazón, está metiéndole basura en alguna parte, en algún lado, aunque no lo vea papá, mamá, aunque no le vea el hermano, la hermana, está metiéndole basura a ese corazón. ¿Sí estás aquí? No es otra cosa. Porque si tuviera la puerta cerrada para que entre basura, entonces lo que tendría lo de Dios. ¿Es lógico, no? Gloria a Dios. Dale para adelante en Gálatas. Gálatas capítulo 1. Dios es bueno, hermanos. Uno, 3. Adelante. ¿Lo tienes? Gálatas 1:3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, porque dice, nuestros pecados, ¿para qué dice, hermanos? Para librarnos del presente siglo malo. Esto es lo que el Señor hizo por ti y por mí. ¿No te entran? ¿No recapacitas? Lo que Dios hizo es algo muy grande por ti, por mi hermano, hermana. Si no lo sabemos valorar, la verdad, preocúpate. Dice, conforme a la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios Padre. ¿Conforme a la voluntad de quién? En la voluntad del Padre estaba esto, salvarnos a nosotros, ¿sí o no? Enviando a su Hijo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Mira, abre tu Biblia aquí en Efesios, capítulo 1 también. De 3 en adelante. Rapidito, porque vamos a leer otros versículos rápido. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo te escogió el Señor? De antes de la fundación del mundo, antes de que fuera este planeta. ¿Cómo ves? Ya estabas tú ahí en los planes de Él, ya estábamos tú y yo. Y tú diciendo ahí, pues, ¿por qué nací? ¿Por qué esto otro? Porque Dios le plació. ¿Cómo ves? Lo bueno que es Dios, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, una vez más el 4,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, no para que seamos pecadores, sino para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. O sea que al venir aquí, ¿qué tenemos que hacer? Al habernos traído al camino de Él, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de pecar, dejar de ser impíos, dejar de hacer lo malo. Es para que seamos santos. Es para eso. Por eso dice cuando el apóstol Pablo, cuando saluda, dice a los santos de Éfeso, a los santos de allá y los santos de acá. Aquí, ¿cuántos santos hay? Aquí no hay santos, no es que hay. ¿Si estás aquí? ¿Por qué te cuesta decir si tú eres, si me entiendes, si no has alcanzado la perfección? Pero la Biblia dice, el que sea santo, santifíquese más. Pero tú eres santo del Señor, no de esos de los que tienen la iglesia católica colgados allá. ¿Sí me entiendes? Sino vivo aquí. Pero tienes que santificarte más. Tienes que dejar de estar haciéndolo todo lo que a Dios no le agrada. Hasta que nos consagremos. Y lo dice el 5, mira, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. ¿Por medio de quién, hermano? De Jesucristo, según el puro afecto de, otra vez, de su voluntad. Pasamos a ser hijos de Dios por medio de quién? De nuestro Señor Jesús. Y tú ni siquiera te interesas ni nada. Tú sigues allá pensando en hacer esto, en poseer terrenos, cosas o traer buenas calificaciones. Está bien. Pero sin Dios no es nada. No es nada. Podrás hacer castillos. Podrás hacer todo lo más grande de este mundo. Pero sin Dios no es nada. Si estás aquí. El hombre más rico de este mundo puede ser el más rico del mundo y reconocido por todo el mundo. Pero no tiene a Dios, es un pobre rico. Si estás aquí. Pero el que tiene a Cristo, aunque no tenga nada aquí, es un ¿qué? Es un bienaventurado. Esa persona sí es rica, hermana. Aunque aquí lo llamen pobre. Pero delante de Dios es rico. Si estás aquí. Esa es la diferencia. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Y hermanos, hay mucho que leer, pero bríncate al libro de primera carta de Juan, por favor. Capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tienes? ¿Está preocupada, hermana? Ya hay muchos minutos. Hace 2 partes, no se preocupe. Gloria a Dios. Primera carta de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso ¿qué? Si ves, en esto hemos conocido el amor de ¿quién? De nuestro Señor Jesús, del Padre. Bueno, aquí es de Jesús, que Él puso su vida. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, ¿qué debemos de hacer los cristianos? Imagínate la calidad de hermanos que son todavía. Si tú te peleas con un hermano o no lo quieres ni ver, ¿cómo vas a dar la vida por él? Si estás entendiendo, tú te tienes que autoanalizar. ¿Cómo está ese amor de verdad? ¿Has entendido lo que hizo Dios por ti? Porque dice que nos debemos de parecer a Él. Si Él dio la vida por nosotros, también nosotros. ¿Qué estás haciendo por tu hermano o tu hermana? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Estás esforzándote a hacer algo? ¿Estás dispuesto a dar la vida por tu hermano o tu hermana? Medítalo, te lo dejo de tarea. Piénsalo bien, para que no sigas ahí mordiéndote con tu hermano o tu hermana. Para que no sigas actuando sin entendimiento. Para que no sigas siendo arrastrado y dirigido por Satanás. Porque si hace lo contrario, está siendo dirigido por alguien más, no por Dios.
Pero debes de entender, escudriñarte, verte en el espejo de la palabra y decir: Señor, yo tengo este problema, sácalo de mí, Señor. Yo me enojo con mi hermano, mi hermana, yo me enojo con los que están a mi alrededor, cualquier cosa que me hacen, y lo saco las uñas y quisiera hacer esto y esto otro. Pero aquí me dice tu palabra que yo debo tener ese amor para con mi hermano. ¿Estás dispuesto a entregar la vida por mi hermano o mi hermana? ¿Aló? ¿Qué has hecho por tu hermano o tu hermana? ¿Estás dispuesto? Piénsalo. Eso es lo que nos pide el Señor a todos. Gracias, Señor. El 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace una pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué está diciendo? El que ve que tiene necesidad su hermano y no le ayuda, no tiene amor, le está diciendo. ¿Cómo ves? Estamos hablando del que de veras tiene necesidad, no de un sinvergüenza, acuérdate, lo que hablamos al principio. Y luego leemos el 18: hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. No digamos que amamos y hacemos otra cosa, porque eso es ser hipócrita. Si estás aquí, mira el 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos. ¿Para que vivamos por quién? Por el patrón que me da trabajo. ¿Por quién vives? Estás vivo por él. Si estás aquí, entiéndelo, es así. Aunque no te guste, aunque no quepa en tu corazón, tiene que caber. Y lo sigue diciendo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos. ¿Qué dice, hermano, hermana? Piénsalo. Te lo dejo de tarea. Medítalo. Yo sé que tú estás entendiendo, porque te está llevando el Señor a situaciones, ya sea en tu casa, en tu trabajo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Sí entiendes? Abre tu Biblia aquí en la primera carta de Pedro, atrasito. Capítulo 3, por favor. Ya nos vamos a ir con esto casi. 3:18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué, hermanos? ¿Sí entiendes lo que hizo en la cruz? Entonces, cuando veas la cruz que vas a ver, como esa cruz que le mostró a mi hermana y decía: I love you. ¿Qué te está diciendo? Mira, aquí morí porque te amo, por amor a ti. ¿Sí estás entendiendo? Porque te amo. Eso está diciendo el Señor, por amor a ti. Y hay una predicación, hermano, un testimonio de una hermana de Brasil, se llama Vilma de Souza. A ella le mostró la crucifixión del Señor Jesús, y la verdad dice que no se compara con la pasión de Cristo, no se compara. Las espinas que le metieron así en la pasión de Cristo, en esa película, que no se comparan, eran más grandes las espinas. Y cómo le pegaban con un palo para meterle eso en la cabeza al Señor Jesús. Ella miró la crucifixión del Señor Jesús, se la mostró en una visión, la miró ella. Ella era una bruja. Y cuando estaba ella así, ella miraba a un montón de gente que decía: crucifíquenlo, crucifíquenlo.
Y ella decía, no lo hagan. Les pedía que no lo hicieran, miraba brujos, miraba gente. Todo aquel que está haciendo lo malo está todavía así de esa manera crucificando a Jesús. Está diciendo, llévenlo en la cruz, mátenlo. Pero que cuando ella decía así, se le quedó viendo y Jesús le dijo, lo hice por amor a ti. El que quiera mirarlo, lo puede mirar, búsquenlo en YouTube, lo va a ver. Vilma de Sousa, testimonio de Vilma de Sousa. Entonces, hermano, hermana, una vez más dice el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, ¿qué dice? En el Espíritu. Piensa, hermano, hermana, podemos seguir hablando, pero yo creo que es suficiente con esto. Medítalo. Piensa, dile al Señor que te ayude a entender este sacrificio, hermanos. Que tú y yo no te creas el que te lo merecías. Ni tú ni yo no lo merecíamos. En 1 Corintios dice claramente, capítulo 1 del 16 en adelante, ahí habla acerca de los sabios y dice, a nosotros nos escogió de lo que no servía, de lo que no es, de lo despreciado del mundo, dice. Tú no eras lo mejor, no merecíamos. Entonces compórtate como un hijo, como una hija del Señor. Hónralo con tu actitud. Hónralo siendo agradecido con un comportamiento recto delante de Él. No ocupas hacer grandes malabares, ni brincar, ni cantar. Eso lo haremos si Dios lo permite, sino que nuestros frutos sean de verdad, dignos de arrepentimiento. Que haya un cambio verdadero en ti y en mí, que de verdad hemos entendido que Él hizo algo muy grande por ti y por mí. Que nadie podía pagar el precio por tu salvación ni por la mía. Tenía que ser un sacrificio perfecto y ese tenía que ser el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Medítalo, hermano, hermana. Cuando veas esa cruz, cuando mires, acuérdate que no lo merecías. Nuestros hijos no lo merecían. Yo no lo merecía. Estamos aquí por su misericordia, es porque Él nos amó. No es porque tú lo hayas amado como leímos, es porque Él nos amó a ti y a mí primero. ¿Entendiste? Esfuérzate y sigue buscando. El Señor tiene muchas cosas que enseñarte. Que el Señor te bendiga.